Dentro de la segunda edición del Festival Feminista de Cine en Ecuador. La entrada se la puede adquirir a través de la página web del Festival de Cine Feminista X. Democracia no deben ni pueden ser débiles. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Ustedes me conocen. Yo no me ahuevo jamás. Ya no hay festín con el dinero de los ecuatorianos. No es justo que el presidente haga esto con nuestros hermanos ecuatorianos. No tiene cuentas corrientes en Panamá, no tiene propiedades en Panamá y no existe ningún vínculo entre INA Investment Corporation el con día de el hoy presidente no Moreno. ha ganado la Fiscalía General del Estado. Todo el Ecuador ha sido vencedor, No hay medicina, no hay oxígeno. Los periodistas, puro periodismo, por Pichincha Comunicaciones. Aquí comienza Los Periodistas. Se vende mi país, se vende frente a mi nariz, se venden las personas por unos chescos y unas donas, se vende la presidencia. Democracia no deben ni pueden ser débiles. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Ustedes me conocen. Yo no me ahuevo jamás. Ya no hay festín con el dinero de los ecuatorianos. No es justo que el presidente haga esto con nuestros hermanos ecuatorianos. No tiene cuentas corrientes en Panamá, no tiene propiedades en Panamá y no existe ningún vínculo entre INA Investment Corporation el con día de el hoy presidente no ha Moreno. ganado la Fiscalía General del Estado. Todo el Ecuador ha sido vencedor, No hay medicina, no hay oxígeno. Los periodistas, puro periodismo, por Pichincha Comunicaciones. Aquí comienza Los Periodistas. Se vende mi país, se vende frente a mi nariz, se venden las personas por unos chescos y unas donas. Y a espaldas de los ecuatorianos se nos llevan una de las empresas públicas más rentables, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Este gobierno neoliberal pasará a la historia por ser responsable no solo del aumento de la pobreza y el desempleo, sino del saqueo y la destrucción institucional de este país. Exigimos transparencia. No se puede negociar en secreto la concesión de una empresa de 2.000 millones de dólares en patrimonio y una rentabilidad anual de 100 millones de dólares. Sin importar el malestar de los ecuatorianos, el gobierno ejecuta a rajatabla las exigencias del Fondo Monetario Internacional, concesionar en manos privadas las empresas públicas. Y por si fuera poco, CNT está salpicada por denuncias de corrupción, hechos irregulares que sus autoridades no quieren que salgan a la luz. En 2019, la Comisión de Transparencia de la empresa calificó como reservada la información de la institución. Mantienen bajo llave documentación sobre contrataciones públicas, estados financieros, nómina de personal, sueldos y viáticos. Las autoridades de CNT violan flagrantemente la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero tarde o temprano deberán responder por sus acciones y se conocerá la verdad. Son pocos los contratos que se han hecho públicos y que representan irregularidades. La Contraloría y la Fiscalía deberán actuar porque están en juego millones de dólares que pertenecen a todas y a todos los ecuatorianos. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio Pichincha Universal. Aquí iniciamos Los Periodistas en este jueves 12 de noviembre del año 2020. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor Acosta. Buenas tardes a toda la audiencia que en este momento no sintoniza la señal de Pichincha Universal en medio de una vorágine futbolística, ¿no? En medio de el enfrentamiento entre Ecuador y Bolivia,
deseándole también éxitos a nuestra tricolor, a nuestra selección, y que pues bueno, puedan cosechar un resultado favorable, porque todos los ecuatorianos esperan con ansias por lo menos ese recurso, ¿no?, de pasión. Ahí están los gritos, acá también tenemos a todos los colegas y compañeros que están viendo el fútbol, pero bueno, que nos puedan dar una satisfacción, una alegría a todas y a todos los ecuatorianos. En estos momentos de crisis económica y también por el COVID, sí nos hace falta tener un alegrón a nivel nacional, y esto nos da obviamente el fútbol, nuestra tricolor, y esperemos que sigamos con esa buena racha del partido anterior, que triunfamos 4-1 frente a Uruguay, y que sigamos firme 4-2, sigamos firme en este camino, en esta ilusión del Mundial de Qatar. Esperemos que así sea, doctor Acosta. Bien, y hoy vamos a revelar el cobro de coimas en CNT y otras irregularidades en procesos de contratación en esta empresa pública. Lamentable lo que sucede en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Los periodistas se han tomado el atrevimiento de realizar una investigación sucinta, detallada, bien sistematizada, creo yo, ¿no? Al menos es lo que nuestras fuentes también nos han podido revelar, la documentación que hemos podido recolectar, recopilar. Creo que hay una serie de irregularidades que por lo menos deberían llamar la atención de las autoridades, tanto Fiscalía como Contraloría, deberían tomar acciones en este caso. Y desde este espacio nosotros tenemos la obligación de denunciar estos hechos, irregularidades, y también las autoridades respectivas tienen la obligación de aclarar. Sin embargo, no se han pronunciado. Nosotros hemos hecho los intentos necesarios para conseguir una versión, pero esto no ha sido posible, lamentablemente. Sí, hay algunas revelaciones que tendríamos que realizarlas también en el transcurso de esta investigación, incluso en el transcurso de este programa, de la emisión de este programa. Hemos recibido algunas llamadas amenazantes por parte de algunas direcciones de comunicación, que las iremos aclarando en la medida en que avancemos también en el tratamiento de esta temática, que es de interés público. Así que por favor, manténganse sus asientos, que se va a poner caliente. Pongan un ojo en la selección y otro también en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que esto está que llama la atención. Y para conversar justamente sobre este tema, hoy nos acompañarán en este espacio Carlos de la Torre, ex ministro de Economía, y también Cristóbal Buendía, abogado de ex transportistas de CNT. Manipulación, verdades, culpa o inocencia. ¿Qué nos dicen los medios? Bien, y en este segmento queremos compartir con todos ustedes el caso del ex secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, quien fue incluido por el Ministerio de Gobierno en la lista de los más buscados, pese a que fue declarado inocente por la justicia ecuatoriana. Este hecho fue difundido ampliamente por los medios de comunicación sin que se realice ningún cuestionamiento a la ministra de Gobierno por este error. Recordemos también que varios funcionarios del anterior gobierno han sido sentenciados en los titulares de los medios de comunicación. Y aquí hay que hacer énfasis debido también a que en este programa practicamos el periodismo de investigación, pero es eso, periodismo. Nosotros no somos ni contralores, ni fiscales, ni juristas, mucho menos jueces. Hacemos periodismo. A mí me parece muy grave este hecho puntual que lo estamos comentando, porque esto fue difundido por el Ministerio de Gobierno. La ministra de Gobierno, María Paula Romo. Me parece grave afectar la honra de las personas, afectar la imagen, porque si una persona ha sido declarada inocente, no se le puede poner en una lista y difundirlo en las redes sociales a nivel nacional, y esto ha sido recogido por todos los medios de comunicación. Andrés, ¿qué haría si es que le ponen en una lista sin tener nada que ver? Yo creo que esto obedece también a una maquinaria de lodo, como lo dijo en su momento Humberto Eco, que se encarga un poco de enlodar a las autoridades, a las anteriores autoridades, incluso a personas que no tienen ningún tipo de vinculación directa, ¿no?, con casos de corrupción.
Y es justamente esa la estrategia. Te dicen de manera sistemática el culpable es de él, el culpable es de él, el culpable es de él, cuando en realidad la culpa depende de otros trasfondos, de otras dinámicas, en las que incluso están siendo culpables las propias personas que dicen o que aplican culpabilidad a otros, ¿no? Y lo lamentable es que los medios de comunicación le siguen el juego, de principio a fin, en este caso a la ministra de Gobierno, y no hay ningún tipo de cuestionamiento, porque insisto, esto a mí me parece muy grave, pero bien, así se está manejando el gobierno con la complicidad de los medios de comunicación. Los hechos que se ocultan los ponemos al descubierto. Esta es la investigación de los periodistas. Bien, y ahora sí entramos en materia como lo habíamos anunciado. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, en la administración de Marta Moncayo, está salpicada por una serie de denuncias de corrupción en procesos de contratación que hoy lo revelamos. Hoy revelamos la presunta adjudicación de coimas a propietarios de camionetas a cambio de ser incluidos en contratos o a cambio de que sean adjudicados ciertos contratos a estos gremios, a estos transportistas, a estos propietarios de camionetas. Según las denuncias de los perjudicados, se les exigía un aporte de $1,000. $1,000, imagínense, a cada uno, y hablamos de cientos de transportistas. En algunos casos tuvieron que pagar hasta 3 veces, según un documento extraoficial al que tuvimos acceso este equipo periodístico. Y pese al ofrecimiento, pocos fueron a los que al final lograron ingresar y ahora están trabajando con sus camionetas en CNT, mientras que a la mayoría no les cumplieron, simplemente, pese a que en muchos casos aseguran que pagaron hasta 3 ocasiones, es decir, cada conductor pagó $3,000. ¿Quiénes son los señalados en esta denuncia, Andrés? Bueno, los señalados son varias autoridades que estarían vinculadas a la gestión de la actual gerenta Marta Moncayo. Está gerente de transporte y logística, está el propio abogado de CNT, está incluso un gremio transportista Fenacotrali, que también estaría vinculado a esta presunta red de corrupción. Repetimos, presunta red de corrupción. Lamentablemente no hemos podido recolectar el testimonio oficial por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Más adelante les daremos detalles sobre estos sucesos, pero sí es importante señalarlo. Sí. Hemos hecho las invitaciones respectivas. Así es, y les vamos a explicar un poquito, de acuerdo a las denuncias, cómo operaba este sistema. A la cabeza estaba la gerente de CNT, Marta Moncayo, según las denuncias. Su emisario era Jorge Calahorrano Vaca, de la Dirección de Transportes, quien se encargaba de reunirse con los propietarios de las camionetas. También participaban Roberto Gotera Portillo, jefe de Servicios Generales y de Seguros de CNT, y el gerente administrativo y de abastecimiento Jorge Muñoz Vélez. Por el lado de los transportistas, quien tenía relación directa con los funcionarios de CNT era Napoleón Cabrera Yumbla, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano y Mixto Fenacotrili. Además, son mencionados la directora de atención al usuario del CERCOP, Wendy Paulina Barreno Lalama, y la directora de supervisión de procedimientos también de la CERCOP, Daniela Piedad Gordillo Ramírez, con quienes Marta Moncayo habría mantenido conversaciones y contactos para agilitar ciertos inconvenientes que presentaban en la etapa contractual y para que los transportistas puedan ingresar a lo que ellos denominaban el equipo ganador. Y hace pocos minutos, y cumpliendo nuestro deber, como no podría ser de otra manera, de la contrastación de las partes, lo habíamos dicho, CNT no nos ha dado una versión, pero con quien sí dialogamos hace pocos minutos fue con Napoleón Cabrera, dirigente de los transportistas de carga mixto. Escuchemos brevemente lo que nos dijo y luego ya vamos con las entrevistas, Andrés. Perfecto. Lo que usted dice yo conozco más bien como, lo suelo calificar, pasquines infundados, sin ningún sustento. A mí también me llegó uno de ellos a través de las redes sociales, en donde se me habla que he mantenido reuniones con un señor, creo que es Calahorrano,
No tengo ni el gusto ni el disgusto de conocerle. No sé de quién se trate, sé que es un funcionario de CNT según me han informado, pero no tengo el gusto de conocerle. Yo cuando mantengo reuniones en CNT, mantengo acompañado de dirigentes de la provincia de Pichincha del transporte mixto con las autoridades de CNT, sentados en una mesa de sesiones y en donde tratamos temas amplios y abiertos, y inclusive nosotros los publicamos en las redes sociales de la FENACOTRALI. El tema polémico, debatido a profundidad por los periodistas. Bien, tenemos el gusto también de compartir en el estudio con dos analistas. Del primero es exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, y también tenemos el gusto de compartir con el abogado de los transportistas, Cristóbal. Buen día, con quien vamos a charlar, discutir sobre esta temática, sobre estas presuntas denuncias de irregularidades y por supuesto también sobre la concesión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Doctor de la Torre, me gustaría comenzar con usted, por favor, si es tan amable. Coméntenos, ¿qué existe detrás de todo este proceso de privatización, monetización o concesión? Usted póngale el eufemismo que le guste. ¿Cuál es el criterio que existe detrás de toda esta estrategia que viene impulsando el gobierno nacional? Si es tan amable, por favor. Bueno, muy buenas tardes con todas y todos. Bueno, efectivamente estamos inmersos como país ya en una senda en la que empiezan a aparecer varios procesos de esto que se llama monetización, que en definitiva es la entrega de activos públicos a actores privados, principalmente actores internacionales. Hay dos vertientes que impulsan estos mecanismos a nivel internacional y nacional. La primera es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta entidad y los demás multilaterales son conocidos desde hace muchos años en cuanto a que en los paquetes de medidas que imponen a los países que acceden a su financiamiento, se establece con claridad la privatización de activos del Estado, principalmente empresas públicas que son altamente rentables. ¿Por qué razón? Porque estos organismos fueron diseñados y operan en función de los intereses del gran capital transnacional, no de los intereses de los países. Entonces, en esa medida, lo que generan es un entorno macroeconómico cada vez más favorable para esos intereses de las grandes corporaciones transnacionales, que son las que acceden a la apropiación de estos activos del Estado. Pero también internamente en nuestros países existen grupos que son funcionales a esta lógica, grupos empresariales o actores individuales que tienen altas vinculaciones políticas internas y que también se vuelven beneficiarios, en cierta medida, de las migajas que les dejan las grandes transnacionales a través de comisiones, de pagos por los servicios, por intermediar, por hacer cabildeo, justamente para que estos bienes públicos pasen a manos privadas. Y en algunos casos también algunos grupos empresariales locales pueden ser partícipes también de estos procesos de privatización. Entonces, por ello, estas élites se vuelven funcionales, élites nacionales, a esos intereses marcados desde la agenda de los multilaterales, con los cuales en este caso el Ecuador ya tiene un acuerdo, dada una situación económica particular a la que fue llevado el país, justamente para entrar dentro de esta lógica. Bien, quiero saludar también a Cristóbal, al abogado Cristóbal. Buen día, defensor de un grupo de ex transportistas de CNT. Quiero que, para poner en contexto, nos explique un poquito a la audiencia cuál fue el problema. Tenemos entendido de que estas personas no se les paga algunos meses y los contratos no sé si se respetaron, pero posteriormente esto dio paso a que se hagan otro proceso de contratación en los cuales tenemos denuncias de que se cobraban coimas, $1,000 a cada transportista para
poder prestar sus servicios. Cuéntenos, pónganos en contexto, doctor, buen día. Estimados, muy buenas tardes, a mi contertulio, muy buenas tardes, y a quienes nos escuchan. Siempre un gusto estar con ustedes. A ver, quiero hacer dos precisiones que creo que son importantes. La primera, de la denuncia que ustedes se han servido dar lectura, no corresponde a la autoría de mis representados. Corresponde a una autoría de lo que conozco anónima por el momento, pero que obviamente sí nos revelan datos y circunstancias que efectivamente nos preocupan, dado que efectivamente tiene incidencia o tiene mucha relación con lo que ocurre, con la situación que están atravesando mis representados, que básicamente se contextualiza de la siguiente manera. Son personas, aproximadamente 240 personas, que en el caso de Pichincha exclusivamente han venido prestando servicios durante aproximadamente 20 años, desde la extinta Andinatel S.A. Servicios que básicamente se circunscriben a la prestación de la logística, digámoslo así, a la movilidad de personas, los técnicos y de los materiales de CNT para justamente el desempeño de sus actividades técnicas en, vuelvo y repito, la circunscripción de la provincia de Pichincha. Han tomado la decisión desde hace algunos años atrás, hace 3 años atrás, de migrar hacia un servicio de carácter público, contratando a camionetas del servicio público comercial mixto de carga para que exclusivamente presten el servicio durante toda la semana, de lunes a viernes, durante 8 horas, a favor de CNT. Y obviamente desplazando a estas 240 personas propietarias de estos vehículos que vienen prestando los servicios durante 20 años, como les mencioné, con algunas particularidades de carácter jurídico que me imagino que las iremos desarrollando a lo largo de la entrevista, que efectivamente sí nos permiten presumir que hay efectivamente algún tipo de incorrección o algún tipo de imprecisión, por decirlo menos, que obviamente van en detrimento de los recursos públicos y obviamente de los intereses nacionales. Bien, sobre este contexto que acaba de plantear el doctor, buen día, me gustaría interrogarle, estimado Carlos. Está demostrado de alguna forma científica y académicamente que mientras se avanza en procesos de monetización, privatización o concesiones, también aparecen y empiezan a surgir irregularidades. Tenemos el caso de Argentina, que es el caso más cercano, con el tema de aerolíneas argentinas, con las AFJP. Digo, estos procesos de privatización, y como usted lo planteó en su anterior intervención, de alguna forma revelan un conflicto de interés donde prácticamente el Estado y ciertos sectores privados capturan los intereses públicos. ¿Qué decir al respecto también de estas revelaciones que prácticamente están ventilándose a la opinión pública y sobre todo a la audiencia? No, evidentemente se pueden dar estas cosas, este tipo de malos manejos, hasta desde una perspectiva de la funcionalidad que pueden tener estos malos manejos internos, porque la estrategia que se ha planteado, y de esto hay una evidencia histórica en más de 100 países durante 30 años en los que estos multilaterales han implementado estos mecanismos. Entonces, como digo, hay una evidencia que denota justamente una estrategia que lo que procura es ir alterando la imagen de la empresa pública que va a ser vendida, es decir, generar un deterioro progresivo ante la opinión pública de esa imagen, justamente para dar los elementos de justificación de la venta de ese activo público, en el sentido de que es algo que no sirve, algo que es inútil, que el Estado le administra mal, etcétera. Entonces no debería sorprendernos que estos malos manejos o estas situaciones que son inclusive que están en contra de la ley en muchos casos que pueden darse, se las maneja a propósito en ese sentido, porque esto también influye en otro factor que es fundamental, que es el valor que se le establece a la entidad para su venta, porque evidentemente detrás de estos procesos hay interesados puntuales, es decir, este momento seguramente ya está conversado y ya saben quién sería el que adquiera
la CNT. Vemos, por ejemplo, en el caso de la concesión de la refinería de Esmeraldas, que ya está el proceso, es simplemente establecer los mecanismos para que de alguna manera tengan un entorno aparentemente legal y que se ha seguido un proceso, pero ya se sabe prácticamente quién es el que va a acceder a estos recursos y por tanto lo que se busca es favorecerle también en el valor con el que se le asigna el recurso para generar el negocio completo, es decir, una mínima inversión que haría el privado extranjero frente a lo que realmente vale la empresa, pero esto termina oculto bajo esta estrategia, como estoy diciendo, de desprestigio de la empresa pública para que desde la ciudadanía, desde la sociedad, no se den críticas, no exista ningún tipo de resistencia a este mecanismo que no es sino de expoliación de los recursos del país. Muy bien, quiero retomar el tema de los transportistas con el doctor Buendía. Bueno, usted ya nos ha hecho la aclaración, bueno, también al inicio de este programa habíamos mencionado que son dos cosas totalmente distintas. Bueno, por un lado, son 240 propietarios de camionetas que resultaron afectados por haberse realizado por parte de CNT el cambio de la modalidad de contratación. Tengo entendido de la documentación que yo he podido revisar que en este proceso nuevo de contratación incluso hay un incremento del 30% del valor, entonces ahí habría un perjuicio económico también para el Estado. ¿Cuáles son los detalles que usted tiene, doctor Buendía, sobre este aspecto específico del 30% y si tiene también otros elementos que nos podría comentar sobre posibles irregularidades? Encantado. Un poco para concatenar lo que mi contertulio planteaba. Hay un elemento para definir una concesión o una delegación, para decidir si es que efectivamente una concesión o una delegación es viable o no es viable. Y este elemento es un análisis, el economista de la Torre lo conoce mucho mejor que yo, que se llama el famoso comparador del sector público, ¿no es cierto? Que es un análisis que se dice, bueno, si yo hago una actividad, por ejemplo, la actividad de telecomunicaciones, como sector público, ¿cuánto me cuesta? Y si yo lo hago como sector privado, ¿cuánto me cuesta? Comparamos. Y si es que hay un resultado positivo, por ejemplo, para el sector privado, es que se toma una decisión de que efectivamente esta actividad tendría que ser denegada, concesionada o cedida a la iniciativa privada. Y básicamente, ¿qué implica esto? Implica la gestión administrativa, es decir, resultados. Cómo efectivamente los activos o los bienes o los intereses públicos son manejados en términos de resultados, para que efectivamente sea viable o no un tema de un proceso de concesión o un proceso de delegación. Y ahí viene la clave. ¿Por qué? Porque en el caso del tema del transporte, hemos podido evidenciar que durante estos 3 años se han contratado, por ejemplo, a 140 camionetas del servicio cooperado, esto lo pongo solamente como un ejemplo, del servicio cooperado, con mecanismos número 1 del sistema de contratación pública que para mi criterio no son viables. El mecanismo, por ejemplo, de los famosos convenios de pago, que son mecanismos para eludir el sistema de contratación pública. Y segundo, y lo que es más importante, con un costo aproximado de entre un 30 y un 35% mayor, por actividades exactamente iguales de las que mis patrocinados han venido desarrollando durante 20 años. Ahí cabe una hipótesis. O mis representados han estado perdiendo plata durante estos 3 años y regalándole el 35% de su trabajo a la CNT, o aquí hay un sobrecosto de un 35% que obviamente va en demérito de los recursos públicos y, ojo, en demérito de los resultados que mañana más tarde debería ser evaluados para la decisión de una delegación o no de esta institución. Fíjense ustedes, de un tema tan pequeñito, cómo se puede reflejar un tema de gestión, de visión de la gestión, que mañana más tarde puede deducirse o desembocar en un tema de gran interés y envergadura para el interés público. Entonces,
Ahí nosotros hemos enfocado nuestro análisis, vuelvo y repito, de carácter muy primario, que un poco devela el ánimo con el que se podría estar administrando esta empresa. Por ejemplo, en el caso del tema de las camionetas, el cálculo que nosotros hemos podido hacer hasta el momento supera los $4 millones, que como vuelvo y repito, o han ido en detrimento de mis representados que han regalado el 35% de su trabajo, o van en detrimento de la CNT que está pagando por un servicio el 35% más. Esto sería un sobreprecio, ¿no? Desde luego, una sobrevaloración sobre lo que efectivamente hace. Te pongo un ejemplo. Usted, por su actividad, tiene un valor de hora hombre. Si es que una persona viene a hacer una actividad exactamente igual, como solía decir mi padre, color, olor, sabor, exactamente igual, obviamente que debería haber una contraprestación económica igual, ¿no es verdad? Y más aún cuando se tratan de recursos públicos, y más aún cuando se tratan de servicios que deben ser adquiridos a través del sistema de contratación pública. Eso, por el momento, me permito precisar en el torno financiero. Hay una serie de observaciones adicionales ya en el torno de la legalidad de la contratación. Ahora bien, permítame también agregar una hipótesis y deme el beneficio de la duda, ¿no? Pueda que este 30 o 35% de margen o de sobreprecio también pueda que haya sido utilizado como coimas, como recursos que de alguna forma se destinan a la propia autoridad para facilitar un proceso de concesión. Eso lo dirán las propias investigaciones de Fiscalía, de Contraloría. Nosotros nos encargamos de presentar los hechos. Pero sobre el proceso de concesión, sobre estas analogías, comparaciones que hacemos en la terrenalidad, en lo más primario, en lo más básico, como decía el doctor Buendía. Doctor de la Torre, me gustaría consultarle, ¿ya han existido procesos de concesión en América Latina exitosos o que de alguna forma ha precautelado los derechos de los usuarios, de los consumidores, de la ciudadanía en general? Y uno de ellos es el caso de Telmex en México. ¿Qué decir al respecto? ¿Se puede facilitar un proceso de concesión cumpliendo con toda la normativa, a la luz pública y sobre todo sin reservar la información que debería ser de conocimiento público? ¿Qué piensa, doctor? Hay evidencia también de que se han dado procesos en este sentido, justamente el de Telmex y otros más, que han procurado evitar que se generen los entornos perversos que se da en contra de la sociedad cuando se privatizan, especialmente lo que son servicios de carácter estratégico como es telecomunicaciones y que además constituyen monopolios naturales. Pero un poco atando a estos elementos con este comparativo que se hace respecto al sector privado, que nos permite también entender cómo otros procesos pudieron haberse dado en muchos mejores términos sociales, procesos de privatización. Y tenemos que ver que también en este comparativo, el establecer sobreprecios, inclusive permitiendo que se den coimas, etcétera, justamente generan una situación en la que la empresa pública va a estar en total desventaja en términos de su manejo financiero y de gestión frente a la privada, reforzando esta estrategia de presentarle a la empresa pública como una empresa que es inviable, que es negativa. Pero aquí hay también otro elemento que va más allá de lo financiero, que también tiene que evaluarse en el comparativo con la empresa privada, y ahí es donde de donde salen los elementos para poder establecer mecanismos correctos si es que ya se toma la decisión de privatizar una empresa pública. ¿Qué son estos otros elementos no financieros? La empresa privada, por definición, existe porque tiene fines de lucro. Y está bien si lo hace en el marco de la ley, hace de las cosas de forma adecuada, está bien. Esa es la función de una empresa privada. Pero la empresa pública no está en la economía para generar utilidades, sino para brindar servicios, para brindar un beneficio económico que va más allá del beneficio financiero. Puede haber inclusive pérdida financiera, pero si el beneficio económico es mayor o compensa la pérdida financiera, puede
sostenerse una pérdida financiera. Pongo un ejemplo chiquitico con el ferrocarril del Estado, que también es otra empresa pública que se la ha cerrado bajo el argumento de que genera pérdidas. Efectivamente genera pérdidas financieras, pero ¿cuál es el beneficio económico que genera en términos de volverse un polo de atracción al turismo internacional? Es decir, genera un elemento más de atractivo para que vengan más turistas al Ecuador y gasten sus recursos en hoteles, en restaurantes, en transporte de otro tipo para poder llegar a los puntos donde toma el ferrocarril. ¿Cuál es el beneficio económico que se ha generado a lo largo de todas las poblaciones que estaban abandonadas desde que el ferrocarril original de Eloy Alfaro dejó de operar y se reactivaron en términos de que la población local pudo desarrollar micronegocios articulados a la presencia de turistas y al paso del tren por esos pueblos? Entonces, esa es la lógica de una empresa pública. Por ejemplo, en el caso de TAME, ya vamos con el caso de las telecomunicaciones. TAME fue creada con el objetivo de poder servir a poblaciones que por el volumen del tráfico aéreo y las características de la operación no iban a generar rentabilidad a una empresa aérea privada y por tanto no iba a volar a esos destinos, pero esas rutas aéreas eran importantes y necesarias en términos del desarrollo del país. Eso no iba a ser una empresa privada. Y ahora que no hay TAME, yo no sé quién volará a algunos destinos de la región oriental principalmente, que incluso servían hasta para poder traer enfermos o heridos hacia hospitales de ciudades más grandes. Pues ya no existe eso. En el caso de las telecomunicaciones, y para juntar con el tema de Telmex, en el caso de las telecomunicaciones tenemos dos problemas. Es un monopolio natural en muchos de sus servicios. ¿Qué quiere decir? Que solo existe un prestador de esos servicios, telefonía fija. No podemos decir que existe una competencia porque la telefonía fija de las empresas de TV Cable opera exclusivamente a nivel urbano, ¿ya? ¿Esto qué es lo que implica? Que esta empresa tiene control de precios. Entonces, pásenle a un operador privado. Los precios se van a disparar inmediatamente, ¿no? Se van a disparar las tarifas, porque lo que va a buscar es ganancia, rentabilidad, no servicio. Y dos, es el tema de cobertura. En el caso de telefonía fija e inclusive en el caso de telefonía móvil e internet, la inversión en infraestructura para las telecomunicaciones es muy alta. Es decir, una torre de retransmisión de telefonía móvil le cuesta lo mismo si es que hay 10 usuarios que están interconectados por esa torre, o si hay 10,000 usuarios. Pues. Entonces, imagínense, en áreas rurales alejadas de los centros densamente poblados. Asimismo, para la telefonía fija... No significaría un negocio para la empresa privada. Exacto, no es un negocio porque la inversión es muy alta para el número de usuarios que van a estar articulados al servicio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Conforme el país crece, la población crece, también esa demanda va creciendo, inclusive a nivel rural y en sitios muy alejados, pero esa demanda que va a crecer en los sitios que tienen baja densidad poblacional no va a ser cubierta, porque no es negocio. Entonces, en términos de servicio, vamos a tener un deterioro progresivo y con unos precios muchísimo más altos porque va a haber un control desde la entidad privada. En el caso mexicano, a mediados de los 90, se tuvo que establecer una ley para la privatización de Telmex que le obliga al operador privado a sujetarse a precios que están definidos desde la instancia estatal que regula telecomunicaciones y tiene que estar también sujeta a los planes de inversión para la ampliación del servicio definidos desde el Estado. Bien. Muy bien, quiero cerrar el tema del transporte con el doctor Buendía. Ya nos había explicado este incremento del 30 al 35% que vendría a ser un sobreprecio. Quiero que me especifique el tema de la contratación en sí. Tengo entendido de la documentación que yo he podido revisar que las cooperativas a las cuales se les está pretendiendo contratar, porque aún no se adjudicó una parte únicamente, me parece que 70 u 80 unidades, pero el proceso continúa e incluso se ha caído por al menos 2 ocasiones por observaciones de la propia Comisión Técnica de CNT y también por el CERCOP. Tengo entendido que no se puede contratar este servicio
porque la ley, las licencias que les otorga la Comisión Nacional de Tránsito no permite que sean contratados por parte de una empresa pública para un servicio permanente. ¿Nos puede explicar un poco más? Y este sería un elemento también irregular dentro de esta contratación, doctor Buendía. Correcto, usted lo ha precisado muy bien. Básicamente CNT lanza un proceso de feria inclusiva para contratar el servicio de transporte, según el CPC, servicio de transporte en camionetas doble cabinas con conductor. Y luego lo precisa o lo cierra hacia la contratación del servicio público de transporte comercial de carga mixta. Fíjese usted, desde ahí viene una distorsión. Más o menos como que yo contrate para mí solito un hospital durante 8 horas de lunes a viernes, solamente para que me atiendan a mí y a mis amigos. ¿Por qué? Porque un hospital es un servicio público. ¿Y cuál es la característica fundamental de un servicio público? De acceso libre, de no rivalidad para poder efectivamente acceder a ese servicio, porque el Estado es obligado a prestar. En el caso del transporte de carga liviana mixta, son servicios públicos que están principalmente destinados a dotar del servicio de transporte en el área de la ruralidad. Por ejemplo, Guadabamba, Sangolquí, etcétera, etcétera, es donde están básicamente destinados o asignados por la autoridad de transporte para prestar el servicio. Servicio que está regulado por un territorio específico y en caso de la contraprestación económica por una tarifa. Esas son las características del servicio de transporte público comercial mixto. Por ejemplo, en Sangolquí, mañana me voy desde el mercado de Sangolquí hasta el Valle de los Chizos, ese trayecto, llevando unas compritas y llevando unas 2 personas. Ese trayecto, la contraprestación está regulada a través de una tarifa, $2. ¿Ya? Y estas personas o estos propietarios de estas camionetas solamente pueden dotar del servicio en esa circunscripción, en el cantón Rumiñahui. ¿Qué ahora contrata CNT bajo esta etiqueta, bajo la etiqueta de carga del servicio público de transporte comercial de carga mixta? Contrata a camionetas por un jornal de 8 horas diarias. Es decir, que estas camionetas tienen que estar exclusivamente a disposición de CNT de lunes a viernes por 8 horas diarias, desempeñando actividades en toda la provincia de Pichincha, principalmente en el casco urbano de la ciudad de Quito, y, vuelvo y repito, a un 35% más costoso, con 2 particularidades, que solicita para ello tener un permiso de operación otorgado por la autoridad de tránsito que no le permite dar ese servicio, vuelvo y repito, porque el servicio está destacado a la ruralidad, bajo condiciones de tarifa, etcétera, etcétera. Para CNT es lo mismo un caballo que una mula, es lo mismo. ¿Ya? Y lo que es también más importante para el interés público, dejando desprovisto de este servicio durante 8 horas diarias a importantes sectores de la ciudadanía, exclusivizando un servicio público más costoso con mecanismos inadecuados de contratación. Eso es lo que está ocurriendo ya en lo que es la praxis jurídica de la contratación. Muy bien, me queda muy claro el tema de la contratación. Bueno, agradecemos la participación de nuestros invitados. Estuvimos conversando con el ex ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, y también, por supuesto, con el abogado representante legal de los transportistas de carga liviana y mixta que han sido perjudicados en la concesión de contratos. Comprometerles, seguirles comprometiendo para que sigan participando en estos espacios y, por supuesto, colaborándonos con sus criterios, con sus análisis, con sus denuncias, porque es así como llegamos y aspiramos a llegar a la verdad. Muchas gracias por su participación y estaremos conversando en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego con todos. Saludos. Hasta luego con todos. Gracias, saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Bien. Bien, ¿Qué decir al respecto,
Mucho, ¿no? Mucho comentar, mucho por hablar, pero antes de pasar a los comentarios, a las reflexiones, doctor Acosta, me gustaría también que la audiencia, que en este momento sintoniza la señal de Pichincha Universal y que a través de nuestras redes sociales pueda ver también el video promocional de la investigación que nosotros hemos calificado como Gobierno en Tinieblas. Vamos adelante, échele a rodar. No solo la desidia y el abandono son la tónica de este gobierno. La rendición de cuentas también es una materia pendiente. Es una materia pendiente. 3 cosas buenas ha hecho este gobierno. Regresó la institucionalidad. 2, es un gobierno honesto. Es un gobierno honesto. No ha habido un escándalo de corrupción. No ha habido un escándalo de corrupción. El proceso de concesión de CNT es la cúspide realmente de la ilegalidad y de todos los atropellos que se vienen dando en las empresas públicas durante más de 3 años. Todo esto obedece a un esquema que se está siguiendo que va de la mano con los acuerdos que el país ha suscrito con el Fondo Monetario Internacional. Mire, hay compañeros que no cobran desde el mes de marzo. En otras provincias, como en la provincia del Oro, son asambleístas los que ponen a los gerentes. Luego de varias reuniones, Jorge Calahorrano nos dijo que la licenciada Marta Moncayo estaba pidiendo se defina cómo se va a entregar los aportes, tanto para CNT como para Fenacotrali. A lo cual nos expresamos que primero deben cumplirnos con los compromisos acordados del primer proceso que se cayó. Que los $70,000 entregados deben ser devengados. Cuando había una información que no le convenía al gobierno, no la sacaban, la vetaban o lo que se llama censuraba. Y los periodistas, puro periodismo por Pichincha Comunicaciones. Era solo un pequeño extracto de nuestro video de investigación sobre lo que está ocurriendo en CNT y que usted, amigo oyente, no puede perderse. Andrés, cuéntanos un poco más de detalles de esta investigación y cuándo lo vamos a estrenar. Bueno, lo estrenamos el día viernes a las 20 horas, así que atención, por favor, reserve su tiempo, reserve el espacio también para molestarse viendo esta información periodística que lo que hace es ventilar irregularidades dentro de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Así es, como lo venimos charlando, tenemos más de 8 testimonios dentro de esta investigación, más de 10 contratos en los cuales se han adjudicado de manera irregular procesos a empresas particulares, grandes empresas, y también una presunta red de coimas que de alguna forma nos advierte sobre presuntos procesos de corrupción dentro de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Y este trabajo ya nos ha generado ya represalias por parte de las autoridades de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Así que en ese sentido queremos dejar sentado nuestro rechazo a esta pretensión de intimidar nuestro trabajo y más que todo dejar en claro que por responsabilidad, por ética periodística que siempre nosotros la practicamos desde este espacio, hemos hecho las gestiones correspondientes para solicitar una entrevista con la gerente de CNT, Marta Moncayo, pero lamentablemente se nos ha negado. Y el día de hoy habíamos promocionado ya este extracto del video de investigación y esto generó mucho malestar. Andrés, tú tuviste una llamada, ¿no? De la molestosa llamada telefónica, pero no solo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, es decir, no solo hicimos la gestión para tener la versión oficial de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, sino que también de la CERCOP,
que es el Servicio Nacional de Contratación Pública, pero igual nos dieron vueltas. Sobre la llamada que plantea el doctor Acosta, efectivamente el día de hoy recibí una llamada telefónica por parte de Isabel Riofrío, que es la directora de comunicación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Lamentable, en un tono desairado, en un tono amenazante, rechazó completamente el producto comunicacional que echamos a rodar en las redes sociales, y lo cual es lamentable porque, como dijo Adrián, nosotros hemos tratado de ser muy exhaustivos en el proceso de investigación, cotejando las fuentes con mucha rigurosidad, pero es lamentable que de alguna forma tengamos este tipo de respuestas por parte de las autoridades, por parte de la Dirección de Comunicación de CNT, que viene en detrimento de el quehacer del oficio periodístico. Sin embargo, hacer énfasis en esto, doctora Acosta, yo creo que es súper importante decir que este espacio está abierto. Queremos la versión de la gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Marta Moncayo, y también una explicación de las autoridades de telecomunicaciones. Ahí también en este reportaje de investigación se mencionan a otros funcionarios vinculados a presuntas irregularidades dentro de la corporación, como es el caso del ex subsecretario de Comunicación de la Secretaría Nacional de Comunicación, de la Secretaría General de Comunicación, Carlos Andrade. Hoy es asesor 2 del ministro Andrés Michelena. También está el viceministro Javier Aguirre, y que todas las autoridades de telecomunicaciones nos puedan dar su versión de los hechos. El espacio está completamente abierto, los micrófonos de igual manera, y por supuesto nosotros no somos jueces, ni contralores, ni fiscales, nosotros somos simples periodistas. Y sobre este tema de CNT nosotros vamos a hacer seguimiento porque tenemos muchas cosas todavía Hay mucha tela que cortar. cortar. Así es. Y los contratos de fibra óptica, doctora Costa, no se olvide los contratos de fibra óptica. Prometieron en 2016 dejar instalada la red de fibra óptica y hasta el momento. Y hay una sola empresa que ha monopolizado esos contratos según las fuentes que nosotros resumimos en esta investigación. Y lo que exigimos desde este espacio, y considero que también ese es el clamor de todos los ecuatorianos, es que haya transparencia, porque aquí se han acostumbrado a hacer las cosas de manera secreta. Estaba pasando el tema de la venta del Banco del Pacífico, también se declaró reservado, y justamente en este espacio nosotros hicimos la denuncia, y pues se tuvo que revertir este tema para levantar el secretismo. Y ahora lo mismo se está haciendo con CNT en el tema de la concesión. Hay mucho hermetismo. El año pasado el comité, entre comillas, de transparencia de CNT declaró que la información de esta institución debe ser el 30 de octubre de 2019. El carácter de reservado. Y exactamente. Eso, se está violando la ley de acceso a la información pública, la LOTAIP. Y tengo un elemento adicional, Andrés. El consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Javier Dávalos, él hizo un pedido formal a CNT para que le informen en qué situación se encuentra el proceso de concesión de CNT. Le ofrecieron entregar la información hasta ayer miércoles. Yo conversé con él y me dice que no le entregaron. O sea, hay esa prepotencia desde las instituciones, en este caso desde CNT, que ni siquiera a una autoridad de un organismo de control le entregan información, mucho menos lo van a hacer con los medios de comunicación, y peor con los ciudadanos. Y esto es lo que en realidad que queremos que se cambie, porque no puede permitirse que se lleve de esta manera. No sabemos qué está pasando detrás de toda esta concesión, qué habrá de por medio, Andrés. Sí, efectivamente, y me permito darles un pequeño adelanto de la investigación, de lo que ustedes van a poder apreciar el día viernes a las 8 de la noche, que se estrena el día de mañana, efectivamente, Gobierno en Tinieblas. Gobierno en Tinieblas, ¿por qué? Porque en el año 2019 se adjudicó a 2 consorcios un proceso de contratación millonario. Es así que en el año 2019, en la zona andina, se adjudicó un contrato por más de 32 millones de dólares, y otro en proceso de adjudicación para la zona Pacífico que sobrepasa los 25 millones de dólares. Por 2 ocasiones estos procesos de contratación se han declarado desiertos y actualmente se encuentran suspendidos la zona Pacífico, el proceso de adjudicación, pero hay una serie de irregularidades que complementan esta investigación. Hay 4 millones de igual manera en un proceso de adjudicación de contratos, 10 millones de dólares en otro proceso de adjudicación de contratos,
13 millones de dólares en otra contratación y una larga lista infinita prácticamente de contrataciones que no estarían cumpliendo con el debido proceso, que no son públicos, que no son transparentes y que utilizan una modalidad de contratación que ya ha sido incluso deslegitimada por el Servicio de Contratación Pública. Así que por favor, no se lo pierdan el día de mañana a las 20 horas, Gobierno en Tinieblas. Bien, se nos ha acabado el tiempo lamentablemente, pero amigos oyentes, no se pierdan esta investigación el día de mañana a las 20 horas. Llegamos al final, Andrés. Llegamos al final, lamentablemente, en la radio el tiempo es oro. Vemos que nuestra tricolor querida está perdiendo 1-0, ¿no? Confirme, don Ronnie, está perdiendo 1-0. Pero bueno, vamos a meterle ñeque. Sí. Vamos a meterle ñeque, muchachos, que sí se puede dar vuelta al resultado. Hay equipo, hay equipo. Eso ha sido hasta el día de hoy, doctor Acosta. Así es, queremos agradecer como siempre a Ronnie Mayorga, que nos ha acompañado en el Control Master, también a Cristian Maila en la transmisión de videos en nuestras redes sociales y también a Javier Bisuete en la producción. Ronnie, Cristian, Javi, muchas gracias. Será hasta la próxima y con ustedes, como lo decimos, de manera constante y sistemática. Les esperamos el próximo jueves a las 15 horas. Que la pasen bien, amigos oyentes. Buenas tardes. Hasta una próxima. Democracia no deben ni pueden ser débiles. ¿Queréis revolución? Hacedla primero de